El gótico no es tu vecino greñudo que se viste de negro. Es un estilo artístico que se comenzó a manifestar en Europa durante finales del medievo y que es mundialmente conocido por la Catedral de Notre Dame, así como por otras que hay en París. Pero mi vecino dice que él sí es gótico. Oh, qué la... Sí, el gótico es un estilo bastante conocido por nosotros. Sin embargo, antes de ponernos a hablar de él, revisemos un poco sus antecedentes. El gótico surgió por una serie de cambios políticos, sociales, económicos y culturales que se dieron desde el siglo XI hasta mediados del siglo XIV y que sentaron las bases de lo que sería la era moderna. El primero de estos cambios fue el debilitamiento del sistema feudal, que fue decayendo y cuyo caso incentivó la migración de campesinos hacia las ciudades, entidad que comenzó a agarrar más y más fuerza durante este periodo. Y como resultado de estas migraciones y de la reactivación del comercio, ahí comenzó a surgir un grupo que se enriqueció con los nacientes negocios, las artesanías y la banca. Estoy hablando de la burguesía, que se convirtió en la promotora de obras públicas, artísticas y religiosas que comenzaron a surgir en las urbes. Un segundo cambio fue el debilitamiento de la Iglesia Católica como una entidad política. ¿Cómo que política? Política porque desde la caída del Imperio Romano de Occidente se había adjudicado la tarea de unificar todo el continente. Y si bien había tenido momentos importantes durante la Edad Media, la realidad es que para ese momento Europa comenzaba a fragmentarse en distintos reinos, los cuales darían pie a los países que vemos en los siglos posteriores. El tercer cambio que influyó en la creación del arte gótico fue el cambio de pensamiento que se dio en las ciudades. Ahí se comenzó a rechazar el sentido del mundo y del ser humano que la Iglesia había establecido. El mundo llegó a considerarse poco a poco como una entidad dinámica, como un sitio real, y no como un mero reflejo del mundo perfecto del más allá. El pensamiento filosófico en esta época tiene una nueva orientación. La fe necesitaba ser iluminada por la razón, el conocimiento y la experiencia del ser humano. Debe ser interpretada intelectualmente, en contraste con la orientación más intuitiva y emocional que proponía el románico. Santo Tomás de Aquino y sus seguidores escolásticos hallaron la respuesta en el método dialéctico, y la síntesis de este pensador, como se plasmó en la Suma Teológica, fue un intento integral por unificar todos los artículos de la fe cristiana, bajo un sistema racional. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que las manifestaciones artísticas religiosas de este periodo comienzan a sujetarse a un sistema más racional y matemático a la hora de levantar sus edificaciones. El mayor ejemplo de ello es la Catedral Gótica. Oh, dije gótica, no de ciudad gótica, la cual tiene que llevar unas proporciones bastante exactas en los muros para soportar los vitrales, y en la bóveda y el contrafuerte, para evitar que la estructura se caiga. Hacer una catedral gótica no es enchilame otra y ya, es de los estilos más complicados que puede haber, y no cualquier arquitecto puede aventarse una. El nombre gótico fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por el historiador italiano Giorgio Vasari para designar al arte oscuro de la Edad Media, que se oponía a la tradición clásica grecorromana. Para él, ese es un arte de bárbaros, que le daba en la madre a todo lo que se había hecho durante la antigüedad clásica. No obstante, durante el siglo XIX, el gótico adquiere una denominación más benévola, al grado de que durante ese momento surgió un estilo llamado el neogótico, que es el que podemos encontrar en varias construcciones de Latinoamérica y de Norteamérica. El gótico, como ya dijimos, se desarrolló entre los siglos XII y comienzos del XIV, pero como abarca distintos países, regiones y momentos de cada una de ellas, esta cronología no es más que una generalización. Del mismo modo, como el gótico se realizó en distintos lugares, tampoco se puede hablar de un estilo único que lo identifique. El único elemento que uniforma al gótico es el arco apuntado u ojival. Ese sí lo tienen todos, sin importar el tiempo o el espacio en el cual aparecieron. Según se piensa, el estilo gótico apareció a mediados del siglo XII, en la región central de Francia, y de ahí se difundió para el resto del continente, adaptándose a las características regionales de cada país. Pueden señalarse tres etapas principales en la evolución del gótico. Primero, gótico temprano de los siglos XII y XIII, que se caracteriza por la robustez y la pesadez de las construcciones, más influencias francesas que predominan por todas las catedrales europeas. Número 2. El gótico pleno de los siglos XIII y XIV, el cual posee formas esbeltas, ligeras, elegantes y una mayor riqueza en la ornamentación. Número 3. El gótico tardío o flamígero, de los siglos XV y XVI, que posee una sobrecarga en la ornamentación en un estilo filigranado, sumamente decorado y saturado. Sí, flamígero no es porque tenga que ver con un dragón o algo por el estilo.
La arquitectura gótica también recibe el nombre de ojival, por el arco apuntado característico de este estilo. Este tipo de arquitectura contiene notables innovaciones en la técnica constructiva, como las bóvedas, la crucería, contrafuertes y arbotantes, que sirven de apoyo al edificio, permitiendo naves más amplias, elevadas, así como columnas más delgadas. La forma más representativa del gótico en la arquitectura es la catedral, y en relación inmediata con este edificio surgen las artes plásticas, e influye también en las formas de la arquitectura civil. Los elementos o formas que caracterizan a las obras de la arquitectura gótica son los siguientes. Número 1. El arco ojival, que está presente en las puertas y ventanas, logrado en el diseño gracias a dos tramos de circunferencia de distintos centros, cruzados en la parte superior. Número 2. La columna, muy alta y que arranca de bases geométricas, enriquecidas con adornos y figuras, y que remata en capiteles multiformes. Número 3. Las cornisas, que según las épocas pueden presentar aplicación de festones y largas guirnaldas de hojas. Número 4. Las gárgolas. No las de la serie, sino estas formas escultóricas que en realidad son desagües para el agua de la lluvia, para alejar la lluvia que caía de los muros. Podríamos decir que es el equivalente medieval de estos. Número 5. Los rosetones, que son grandes aberturas circulares insertas en las fachadas a media altura y cubiertas con vitrales de colores parecidos a los ventanales en las fachadas laterales. Número 6. Los tímpanos, no los de las orejas, sino estos que presentan formas geométricas que recuerdan a los frontones de los templos griegos y que encierran gran cantidad de relieves escultóricos, con temática religiosa. Número 7. Las torres, que se encuentran colocadas en ambos lados de la fachada y que sirven como elementos de remate vertical al terminar en agujas o flechas. Número 8. Los ventanales, que constituyen el soporte arquitectónico de los vitrales. En ellos se ilustra la vida de santos o episodios de las Sagradas Escrituras. La luz penetra en el interior de la catedral, creando una atmósfera casi sobrenatural. Número 9. Los contrafuertes, pináculos y arbotantes. Los contrafuertes son elementos arquitectónicos colocados en el exterior de los muros laterales de la catedral y destinados a sostener y equilibrar los empujes de las bóvedas. Los pináculos, por otro lado, son agujas verticales colocados sobre los contrafuertes, con el propósito de darles mayor peso y estabilidad a estos. Y los arbotantes son arcos proyectados desde los contrafuertes exteriores hasta los muros de la nave mayor para apuntalarlos y aligerar el peso de las bóvedas. La catedral gótica puede ser de 3 o 5 naves, cubiertas con bóvedas de crucería, reforzadas por nervaduras que se unen en el centro de la bóveda con una roseta decorativa. La nave central, sumamente elevada, tiene 3 niveles, formados por la arquería inferior, la galería de triforio y los ventanales altos, cubiertos por vitrales. Las naves laterales son más bajas y pueden presentar 1 o 2 niveles ascendentes, y generalmente son más oscuras que la nave central. Detrás del altar, en la parte del ábside, podemos localizar un pasillo circundante, llamado girela, que comunica a las capillas absidiales. Eso en cuanto al interior, pero veamos ahora por fuera cómo luce la catedral. La fachada de la catedral tiene 3 pórticos, que corresponden a las 3 naves. Sobre los pórticos laterales se levantan altas torres, que terminan en agujas delgadas, salvo la de Notre Dame, que remata en una superficie cuadrada, pero bueno, es una excepción. Por encima del pórtico central podemos observar la Galería de los Reyes y el enorme vitral llamado rosetón. En cada acceso encontramos un tímpano, con archivoltas alrededor y una profusión de relieves escultóricos, que igual se encuentran presentes en el dintel de la puerta. Las fachadas laterales ostentan portales secundarios en los extremos de la nave transversal. Esos portales constan de tímpanos con archivoltas y jambas enmarcando la puerta. También podemos encontrar en las fachadas laterales contrafuertes con sus arbotantes y pináculos, y en las paredes más altas, grandes ventanales con rosetones más pequeños, cubiertos con vitrales de colores. En algunas iglesias sobre la parte del crucero se levantan agujas muy delgadas, que ascienden hacia el cielo, alcanzando considerables alturas. El gótico, como ya mencionábamos, se difundió por toda Europa, agarrando características distintas en las diversas regiones. En Francia, Inglaterra y el Reino de Castilla, la nave central es muy alta, con laterales bastante más bajas. Por lo general las iglesias son de 3 naves, con absidi, girola y capillas absidis. Ejemplo de las catedrales góticas en Francia son las de Notre Dame en París, la de Chartres y la de Amiens. En Inglaterra las construcciones góticas más representativas
son la abadía de Westminster y las catedrales de Salisbury y Wells. En Alemania, Italia y Aragón, además de Cataluña, las construcciones se caracterizan por tener una nave muy alta, pero con laterales más altas que las que hay en Francia. Concentrándonos en España, ahí tenemos como primeros ejemplos del gótico a las catedrales de Tarragona, Lérida y Ávila, que se construyeron a finales del siglo XII y que vienen a ser como una fase de transición entre el románico y el gótico. Posteriormente, en el siglo XIII, encontramos ya la etapa de plenitud con las catedrales de Burgos, Toledo y León, de clara influencia francesa. Ya en el siglo XIV se produce el apogeo en Cataluña y Levante, con las catedrales de Barcelona, Gerona, Palma de Mallorca y Valencia. Finalmente, en el siglo XV, se produce un nuevo auge constructivo en Castilla, siendo la fase del gótico flamígero y la etapa del estilo isabelino, así como la época de la llegada de los maestros nórdicos. Obras de esta etapa son las catedrales de Sevilla y Oviedo, junto con diversas obras en las de Salamanca, Segovia, Granada y Toledo. Además de las catedrales, los arquitectos góticos también realizaron otras edificaciones, como abadías, capillas, castillos, lonjas para las asociaciones de artesanos y comerciantes, puentes y fortificaciones. En esas construcciones siempre estuvo presente el elemento distintivo de la arquitectura gótica, o sea, el arco ojival. Al igual que la arquitectura, la escultura tiene su nacimiento hacia finales del siglo XII, en el norte de Francia, y alcanza su apogeo durante el siglo XIII, pero abarca hasta el siglo XIV. Sus principales características son la búsqueda del naturalismo y la humanización del mundo divino dentro de la época. En esta podemos distinguir algunas etapas, que son las siguientes. En el siglo XII constituye su fase de apogeo, con un periodo de clasismo durante la primera mitad y otro de realismo durante la segunda mitad, con efectos pictóricos y tendencia a lo narrativo. La escultura gótica se halla totalmente subordinada a la arquitectura y se crea solamente en función de esta, y al igual que en la arquitectura, también se desarrollan estilos regionales, como en España, donde se realizó la Escuela de Castilla, o en Italia, donde surgió la Escuela de Pisa. Del mismo modo, la pintura gótica se remite mayormente a los vitrales, a los códices y retablos, elementos bastante apegados a la arquitectura. Desde mediados del siglo XIV existió una corriente de fuerte influencia francesa, la escuela franco-gótica, que perduró incluso hasta el siglo XV. En estas aparecerían temas inspirados en miniaturas y vidrieras, con fondo paisajístico. A mediados del siglo XIV surge con fuerza la pintura italiana, a través de la Escuela de Siena, con Duccio, Boninsegna, Simone Martini y Giotto di Bondone, que se expande por gran parte de Europa. A finales del mismo siglo pasa el predominio a Flandes, al norte de Francia, con algunas reminiscencias estéticas sienesas, siendo sus mayores características el colorido, un fuerte naturalismo, la tendencia a la caricatura y la aparición de figuras de los mecenas que patrocinaron la obra. Durante el periodo gótico, la pintura mural desaparece casi por completo, excepto en Italia, donde siguió cultivándose con éxito. Podemos dividir a la pintura gótica en tres grandes regiones: Italia, Flandes, que abarca el norte de Francia, Borgoña y Alemania, y la península ibérica. En Italia, durante el siglo XIII, aparecen dos grandes escuelas, la toscana y la de Siena. En ambas se observa el alejamiento de las normas y modelos tradicionales, y un afán por representar a la naturaleza y a la realidad de una manera más fiel. Los más importantes representantes de estas dos escuelas contribuyeron con su trabajo a decorar la Basílica de San Francisco de Asís, que reúne la mayor colección de pinturas murales de la época. A la Toscana pertenecen artistas como Cimabue y Cavalli, que rechazan las influencias bizantinas y que se esfuerzan por imprimir a las figuras naturalidad en el gesto y en la expresividad. También a esta escuela pictórica pertenecen Taddeo Gaddi, Masaccio y Frangélico. A finales del siglo XIII, por otro lado, vivieron en Siena un grupo de pintores que fueron famosos en Italia, debido a la sencillez y perfeccionamiento de sus obras. Duccio Boninsegna, Simone Martini y los hermanos Lorenzi son los artistas más destacados de esta escuela. Por otro lado, durante los siglos XIII y XIV, hay una intensa producción pictórica en los países de la región de Flandes. Los principales centros artísticos están en París y en Colonia, y los pintores son a la vez miniaturistas y pintores de tabla. En esta región sobresalen las personalidades de Hubert y de Jan van Eyck, dos genios de la pintura del norte de Europa que ejercieron una influencia decisiva en el desarrollo posterior de las artes en todo el continente.
En la península ibérica durante los siglos XIV y XV, la pintura se inspira en las dos regiones anteriormente citadas. La influencia italiana llega por el Mediterráneo. Aparece primeramente en Mallorca, luego en Cataluña, Valencia y finalmente en Andalucía. La de las regiones del norte de Europa llega por Navarra y se percibe más intensa en Castilla y en Portugal. La pintura de cada uno de los reinos peninsulares adquiere muy pronto características distintivas y particulares. Los pintores más distintivos de esta región son San Pedro, Jaime Seiria, Luis Borraza, Jaime Hugoet, Fernando Gallegos y Bartolomé Bermejo.